Estimados, estimadas, futuros de Chile, ¿cómo están? Para mí es grato siempre realizar estos videos para esta audiencia, pero tan llamativa. Eh, Ustedes son uno de los niveles que tienen gran cantidad de asistencia en estas clases. Para mí es un honor realizar estas clases grabadas. A continuación, les mostraré, les narraré, les conversaré un poco referente al contenido nivel cuarto medio que consta en las responsabilidades ciudadanas, ¿ya? Responsabilidades ciudadanas que hemos, eh, o concepto de ciudadanía, perdón, que hemos trabajado en clases anteriores. He enfocado a los conceptos de Estado, a los conceptos de democracia, a los mecanismos democráticos, entre otras cosas, a ser ciudadano en Chile, cómo optamos por ser chilenos, eh, qué elementos necesitamos para ser ciudadanos, entre otros. Hablamos de derechos, de obtención de beneficios, pero no hablamos, no conversamos de eh, las obligaciones y responsabilidades que tenemos como ciudadanos de un lugar determinado, que eso es sumamente importante. Antes de seguir con este tema, aquí abajito del título se encuentra el objetivo. El objetivo consiste en conocer las responsabilidades ciudadanas chilenas y su importancia para el bien común. Algo simple, sencillo, pero a su vez algo levemente complejo. Para comenzar, debemos nosotros entender que la responsabilidad civil no nace en la actualidad, nace en épocas antiguas, específicamente en la antigua Roma, donde los romanos toman la idea de ciudadanía de los griegos y con la idea de república establecen una idea de ciudadanía romana, pero con responsabilidades sumamente concretas. Para ellos, la responsabilidad se enfocaba en tres principios: en honeste vivire, vivir honestamente, o sea, vivir transparentemente en comunidad, sum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo, o sea, tú eres ciudadano y formas parte de esta sociedad. Si tú tienes y el otro no tiene, comparte, etcétera. Alterum non laedere, no dañar al otro. Y es aquí, en este principio, donde se enfoca el concepto de responsabilidad. O sea, ¿qué sucede si yo daño al otro? ¿Ya? Formo parte de la sociedad, pero ¿qué ocurre si sorprendo a una persona robándome y lo daño? Ya ahí hay un tema sumamente complejo y es aquí donde la responsabilidad civil se centra. ¿Ya? En la actualidad, el concepto de responsabilidad se relaciona con responder o ser responsable por el daño provocado a otros. La obligación que surge del derecho y de las leyes es la sanción por el daño causado. Por ende, la responsabilidad es, si yo ocasiono un daño, yo obviamente paso a ser el responsable. Si tengo mi hijo y mi hijo causa el daño, yo soy responsable de él. Por ende, yo me responsabilizo de sus acciones. ¿Ya? Eh, la responsabilidad se centra en el daño que se causa. ¿Qué se hace o qué tipos de daño existen? Perdón. Existen dos tipos de daños en este enfoque. Un daño que es por acción, que es el más conocido, por acción directa, donde yo voy, pum, pego, por ejemplo. Yo voy intencional o no, consciente o no, ejecuto y causo daño a otra persona. Yo le choco el auto, tengo un conflicto con él, voy y le pego un combo, por ejemplo. Esa es la acción directa. Y por otro tenemos el daño de omisión, donde por incumplimiento de un deber, por ejemplo, mi deber ciudadano, por ejemplo, me encuentro bebiendo en vía pública, en una plaza, que infrinjo la ley, que no se debe hacer, o también, bueno, que puedo recibir un castigo, o también puede ser por un incumplimiento de deber ciudadano, por ejemplo, no ayudar a una persona desvalida, no darle el asiento a una mujer embarazada, que eso ya es algo netamente personal. O sea, la responsabilidad se enfoca en ser responsable en el daño que causo, un daño directo que vendría siendo la acción, o un daño por omisión que es un poquito más indirecto, que es un poquito más interpretativo. Con esta idea pasamos al el cumplimiento de las leyes y normas. ¿Ya? El daño que yo causo
eh, puede ser tomado a través de una acepción positiva y negativa. ¿Ya? Yo lo traduzco como en una aceptación positiva o una aceptación negativa. O sea, ¿en qué sentido? Si yo voy manejando, choco un auto, si esa acción, o sea, causé un daño, si esa acción yo la veo positivamente, me hago responsable de ello. Y choqué el auto porque me pasó una luz roja, entonces tengo que responderle al carabinero que me va a decir que usted incumplió la ley porque la ley dice que no debe pasar una luz roja y además me debo ser responsable del daño que causé al auto de la otra persona. ¿Ya? Ahí, así estaría tomando el daño con una postura positiva. Si fuese una postura negativa, yo me abstengo de todas las acciones que resulten un aporte a la comunidad. O sea, de realizar la acción que es debida, la acción positiva, es decir, yo respondo por los daños. O yo respondo, me responsabilizo de todo. La opción negativa sería echar a correr el auto y dejar la pura línea e irme. Huir de la justicia y huir de mi responsabilidad, no hacerme cargo del daño causado. Por ende, en resumidas cuentas, las leyes mandan, siempre las leyes mandan, en lo primero en un estado, en un estado democrático, siempre las leyes mandan, prohíben o permiten. Te permiten andar 60 kilómetros por hora en ciertos lugares. Te prohíben pasar la luz roja, por ejemplo. ¿Ya? Por ello mandan. En este sentido, la responsabilidad civil implica hacer lo que la ley manda, abstenerse o aguantarse de hacer lo que la ley prohíbe y decidir en libertad. O sea, si yo choco el auto, te digo, ¿me hago responsable de todo o me arranco? Esa decisión es mía, es mi libertad de decidir. La ley va a caer o va a pesar en distintos tipos, en la postura que yo tome. Obviamente va a ser mucho más pesada la ley si, por ejemplo, lo tomo de forma negativa y arranco. En el caso de que si choco un auto. ¿Ya? Más o menos ese es el enfoque. Por otro lado, tenemos que la responsabilidad civil no solo se enfoca en las acciones que nosotros hacemos, sino que también en las obligaciones que nosotros tenemos como ciudadanos. Una de esas obligaciones son el pago de impuestos. ¿Ya? ¿Qué son los impuestos? Los impuestos constituyen una carga que los individuos que viven en una comunidad o país le deben pagar al Estado para financiar gastos y obligaciones. Acá hay un concepto sumamente importante que es el gravar, que aparece acá abajo. No es grabar con B, ¿ya? Con B de burro, para que me entiendan. Eh, grabar un archivo y copiarlo en el pendrive. No, no es ese tipo de grabar. Grabar con V, ¿ya? O grabar o gravamen. Grabar es imponer un cargo o un cobro sobre un bien o una actividad. Por ejemplo, un auto, o por ejemplo, yo como profesor entrego un servicio, me cobran o me establecen un impuesto por ese trabajo. ¿Ya? En este sentido, los impuestos, como les decía recién, son una carga o un cobro que se le realizan a todos los individuos que viven en la sociedad para financiar gastos y obligaciones de la comunidad en general. Un hospital, por ejemplo, eh, eh, pavimento, construir carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, ¿cuáles son algunos de esos impuestos? Uno de esos impuestos es el impuesto a la renta. Antes de hablar del impuesto a la renta, debemos saber qué es una renta. Eh, la renta es la cantidad de dinero u otro beneficio que produce regularmente un bien. ¿Ya? Es un dinero que se genera quizás con la venta, quizás con la entrega de un servicio, etcétera. Ese dinero que se genera eh, se establece una carga o se establece un impuesto que vendría siendo un impuesto a la renta, eh, específicamente para cobrar una parte de ello. O sea, el impuesto a la renta es una carga que se aplica a un trabajo, una actividad, por ejemplo, que realizo yo como profesor, o a la explotación de un capital o una empresa, ¿ya? Ya sea un bien mueble o inmueble, ya sea, por ejemplo, una empresa concreta, Coca-Cola, por ejemplo,
o una profesión, en este caso que vendría siendo ser profesor o algún trabajo. Por otro lado, tenemos el impuesto a las ventas y servicios. El impuesto a las ventas y servicios es un gravamen, o sea, es una carga o es un cobro que se realiza sobre el consumo de bienes y servicios, ¿ya? De primera necesidad, que vendría siendo todos los abarrotes, todo para comer, papel higiénico, champú, etc. Un ejemplo de ello es el famosísimo IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor agregado o impuesto de valor agregado que les dicen, donde, por ejemplo, un dueño de un almacén vende un paquete de fideos, ese paquete de fideos se lo compra a su proveedor a 300 pesos, por ejemplo. Él para ganar algo le aumenta de 300, le aumenta 200 pesos, o sea, 500, y el Estado eh, interpone ahí el IVA con 20 pesos. Entonces, el dueño del almacén estaría vendiéndolos en 520 pesos, donde paga el, el producto a su proveedor, donde cobra cierta cantidad de dinero para generar ganancia, y a su vez el Estado de esa venta cobra cierto porcentaje de dinero. Nosotros no nos damos ni cuenta y con el pan, con los fideos, con el arroz, con los porotos, con las frutas, con las verduras, con el champú, en todo ahí va, ¿ya? Por ende, por eso el dueño del negocio nos entrega una boleta, porque esa boleta quiere decir que yo al comprar el producto he pagado tanto en sí el producto y el IVA que grava en ese producto o que tiene como carga ese producto, ¿ya? Por ende, después esa recaudación de dinero, bueno, que va el dueño del almacén con todas sus boletas, lo revisa el Servicio de Impuestos Internos, que es una institución que hace la revisión de la entrega de impuestos, si se lleva bien o no. Y después la Contraloría General de la República es la que, no, la Tesorería de la República es la que recauda todos estos impuestos, o todo el dinero de estos impuestos. Tenemos eh, toda esta cantidad de impuestos que son exorbitantes, es demasiado impuestos que nos cobran en la actualidad. Me imagino que algunos no tenían ni idea, pero los tipos de impuestos se aplican de distintas formas. Por ejemplo, se aplican de una forma directa o de una forma indirecta. Aquí la directa vendría siendo el color salmón y la indirecta vendría siendo color verde. Los directos quieren decir que graban o se carga el impuesto en los ingresos o posesiones de personas y empresas. Por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es todo tipo de ganancia que genera una persona o una empresa. Por ende, toda ganancia que genera una empresa, como las utilidades, se le pone un impuesto. El impuesto a las personas naturales, como yo que trabajo, otro impuesto. Impuesto a las personas no residentes, personas naturales también, otro impuesto. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el impuesto indirecto, o los tipos de impuesto indirecto, que grava, o sea, el cobro se realiza en todo lo que compramos y consumimos, o todo lo que compre y consume la persona. Como le explicaba recién, el IVA con el paquete de fideos, no solo es el paquete de fideos, sino que son las bebidas alcohólicas, por ejemplo, una botella de pisco, bebidas analcohólicas, por ejemplo, un manquehuito que tiene cierto grado de alcohol y cierto grado de sabor frutal, en los vehículos, en los productos suntuarios, cigarros, cigarrillos, combustibles, comercio exterior, timbres y estampillas, juegos de azar, herencia, donaciones, etc, 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 etc. ¿Ya? Demasiados impuestos lo que ni siquiera eh, teníamos idea que existen, ¿ya? Y eso se cobra. Por ende, si ustedes se dan cuenta, se dieron cuenta, solamente les expliqué eh, dos tipos de impuestos. ¿Por qué? Porque ustedes en esta actividad de estudio, bueno, la actividad de estudio se centra en que no me deben mandar un Word, no me deben mandar nada al mail, yo no voy a poner nota, no voy a poner décima, nada de eso. La actividad de estudio se centra en que ustedes deben buscar en la página web del Servicio de Impuestos Internos, que la pondré aquí abajo en la descripción de este video, los siguientes impuestos. Entonces ustedes sacan su cuadernito, hacen clic en la página que se va a encontrar abajo en la descripción del video
Impuesto a los productos suntuarios y se ponen a escribir en qué consiste, lo describen así cada uno sucesivamente. ¿Por qué? Porque estos mismos conceptos y definiciones yo los voy a utilizar para la evaluación de historia que es la próxima semana. Así que si no ven el video y no realizan la actividad de estudio, difícilmente van a poder desarrollar la evaluación de historia para la próxima semana. ¿Ya? Así que por favor, ojo, atentos a esto y no van a demorar más de 15 minutos en realizar esta actividad y por favor, van a tener que estudiar el PowerPoint más la actividad de estudio. Seguimos. ¿Por qué el Estado cobra impuestos? Los impuestos proporcionan al Estado los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. O sea, los impuestos, toda la recaudación que realiza el Estado de todos estos impuestos, estas pequeñas cantidades de impuestos que se pagan, lo juntan en las arcas fiscales o en esta gran cuenta que tiene el Estado, va juntando de gota en gota, y todo ese dinero que junta o toda esa recaudación de impuestos que realiza el Estado, lo utiliza para financiar gastos, gastos que tenemos nosotros mismos como sociedad. Gastos ya sea en administración, por ejemplo, una tenencia carabinero, de la PDI, en inversión social, quizás un bono, por ejemplo, ahora que el coronavirus, todo eso bueno, se paga con los impuestos, en infraestructura, un hospital, un CEFAM, un liceo municipal, etcétera. ¿Ya? ¿Qué criterios se establecen eh, para desarrollar o para establecer un impuesto? ¿Ya? ¿Qué criterios se utilizan, perdón, para establecer un impuesto? Se utilizan dos principios, el principio del mayor beneficio y el principio de la capacidad de pago. ¿En qué consiste? Mejor se lo relacioné con un ejemplo. Por ejemplo, el principio de mayor beneficio. En muchos países, los impuestos recaudados de la venta de combustibles son utilizados en la mantención y reparación de carreteras públicas. Ojo con eso. ¿Ya? El Estado recauda, yo voy y compro 5 litros de benzina y en esos 5 litros de benzina el Estado recauda cierta cantidad de dinero para las arcas fiscales o recaudan los impuestos. Y esos impuestos los utiliza para reparar las carreteras públicas. En este sentido, el usuario de carreteras que pagó sus impuestos a través al haber comprado la benzina, utiliza estas carreteras gracias a la recaudación que realizó el Estado. O sea, yo compré la benzina, pagué mis impuestos y el Estado con esa plata de los impuestos me reparó las carreteras, las renovó y la tiene operativa para yo poder utilizarla. Entonces podríamos decir que este impuesto a las bencinas es justo porque gano yo como usuario y ciudadano, porque puedo utilizar de buena forma una carretera, y a su vez el Estado puede recaudar el impuesto necesario para poder satisfacer mi necesidad. De eso es de mayor beneficio, todos ganan. Principios de capacidad de pago. Por ejemplo, la empresa A tiene utilidad de 100 pesos, por ejemplo, y paga 10 pesos de impuestos. Mientras que la empresa B tiene utilidad de 2.000 pesos y paga 200 pesos en impuestos. En resumidas cuentas, la empresa con mayores ingresos paga más, pero ambas empresas pagan la misma proporción de su renta, que es el 10%. Se intenta establecer esta lógica con todos los impuestos, después veremos que no todos los impuestos entran en este principio de capacidad de pago. ¿Ya? Se establece como una lógica inicial, pero después con el desarrollo y analizando el contexto, no siempre se mantiene esta proporción. ¿Ya? Tenemos que estos criterios son utilizados para establecer los impuestos en el país, pero los impuestos se clasifican. Por ejemplo, el impuesto a la renta entra en uno de estos tres tipos de clasificación, el IVA, etcétera. ¿Ya? Eh, Cabe destacar que la gran parte de los impuestos se intenta establecer una tasa fija, o sea, un porcentaje fijo, pero va a depender del contexto, va a depender del ingreso, de la cantidad de plata que gane una persona u otra, de varios elementos para poder intentar de mantener un precio fijo o un porcentaje fijo de impuestos.
¿ya? Tenemos que la clasificación de los impuestos específicamente son tres, como aparecen acá en el esquema. Uno de color verde, otro de color negro y otro de color rojo. El impuesto de color verde, que vendría siendo progresivo, eh, tiene como definición el aumento del porcentaje a pagar. ¿Qué quiere decir eso? Entre mayor sea la capacidad económica de la persona o empresa, el valor del impuesto incrementa. Si gana 2.000 millones, o sea, el impuesto va a ser mucho más alto a una persona que gana 400.000 en una empresa, en un negocio, un supermercado con un mini market, por ejemplo, o una persona que gana 400.000 pesos con una persona que gana 2 millones de pesos. El aumento va a ser progresivo. Entre más ganas, más impuesto paga, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. El impuesto proporcional se mantiene el porcentaje a pagar. No importa, y prestar atención, no importa la capacidad económica, el valor del impuesto se mantiene. ¿Ya? No importa si gano más o gano menos, el valor del impuesto va a ser el mismo. Y el impuesto regresivo disminuye el porcentaje a pagar. Este es levemente un poquito más complicado. No tienen en cuenta, o el impuesto no tiene en cuenta la capacidad económica de la persona o empresa. Se cobra a todos por igual. ¿Ya? Que ahí, ahora en la otra diapositiva lo voy a explicar. Acá tenemos este dibujo o esta representación. Si se fijan, la barra de color rojo vendría siendo el impuesto, la barra de color plomo vendría siendo la renta, consumo o riqueza. Aquí tenemos una persona común y corriente. Y aquí tenemos una persona que genera mayor ingreso. El impuesto progresivo, como hablábamos recién, entre mayores la riqueza o la renta o el consumo, mayor va a ser el impuesto. Lo mismo acá. La renta, bueno, obviamente es más baja que la del costado derecho. Y el impuesto va a ser eh, en, en relación a su riqueza. O sea, entre más gana, mayor es el incremento del impuesto. El proporcional, como lo dice la palabra, el impuesto va a ser proporcional eh, a su ingreso, a su consumo, a su riqueza. ¿Ya? Pero el impuesto va a ser el mismo. ¿Ya? Por otro lado, si lo vemos acá, bueno, acá se establece una mayor riqueza, bueno, y el impuesto va a ser como el mismo en el sentido de cobro, ¿ya? O sea, no va a aumentar y no va a bajar, sino que va a ser como el 10%, dependiendo de lo que compre. Si esta persona de acá gana 400.000 pesos y se va a comprar un auto, o sea, va a ser el mismo porcentaje de impuesto que le van a cobrar a esta persona que gana 2 millones de pesos. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el impuesto regresivo. ¿Ya? Aquí el impuesto regresivo es similar al proporcional, pero tiene acá, por ejemplo, un impuesto que es fijo para las dos áreas, si ustedes se dan cuenta. Se mantiene el mismo impuesto, pero no se considera la capacidad, la cantidad o la capacidad de pago de cada persona. Por ende, si esta persona gana 400.000 pesos, por ejemplo, el IVA de 19% para los dos, ¿ya? Pero todo va a cambiar según la cantidad de ingreso que tenga la persona en relación al porcentaje del IVA o al 19%. Si esta persona gana 400.000 pesos y va a comprar 300.000 pesos en mercadería, le va a quedar 100.000 pesos y 100.000 pesos para él y 300.000 pesos para el consumo de productos de primera necesidad, ya sea a través de renta, a través de consumo o de su riqueza en sí. Y tenemos a esta persona que paga lo mismo 19%, quizás va a pagar 300.000, 400.000 pesos en productos de primera necesidad, pero la diferencia es que él gana más, gana 2 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, su dinero que genera mensual, por ejemplo, no lo va a gastar casi todo en productos de primera necesidad, sino que le va a sobrar, le va a quedar de más. ¿Ya? Al ser, es una tasa fija para los, o sea, es un porcentaje fijo para los dos,
pero todo va a variar con la cantidad de riqueza que tenga la persona o con la cantidad de dinero que gaste en ciertos productos y le dé prioridad a otros. Esta persona difícilmente le va a dar prioridad a otras cosas más que a los productos de primera necesidad como abarrotes, fruta, champú, etcétera. Esta persona puede solventar los gastos de primera necesidad y de demás servicios, ¿ya? Por si se entiende. Y para rectificar esto, el IVA, como aparece acá abajo, es un impuesto regresivo, pero afecta a los sectores menos acomodados porque gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en bienes de primera necesidad, lo que les decía recién, los cuales en su gran mayoría están con IVA. Por otro lado, los sectores de mayores ingresos gastan el mismo porcentaje o más en bienes de primera necesidad, en abarrotes, etcétera, pero pueden ahorrar o invertir en otros servicios que no tienen IVA, como salud o educación, por lo que pagan menos IVA que en sectores menos acomodados. ¿Ya? Este es más complejo el regresivo porque eh, el IVA es el 19%, pero ¿cuánto IVA realmente pagó esta persona que gastó casi el 90% de su sueldo? ¿Y cuánto IVA pagó esta persona que gastó prácticamente el 30% de su sueldo en comparación a la otra persona? Entonces, por ende, acá se dice que siempre la persona que son menos acomodadas son las que siempre pagan mayor IVA porque el IVA está enfocado en los productos de primera necesidad. ¿Ya? En la educación difícilmente hay IVA, bueno, en algunos países, en, en servicios varios, ¿ya? Pero la persona que tiene menos ingresos difícilmente puede darse esos lujos de otros servicios más que los servicios básicos. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, por favor anotar para poder dar posteriormente en la interacción una mayor explicación sobre esta área. Si necesitan algún mayor reforzamiento yo les puedo sugerir algunos videos, pero por favor me pueden hacer esa petición en los grupos de WhatsApp que armamos en el nivel cuarto medio, de mecánica, de HC y de agropecuaria. Seguimos. ¿Quiénes son los que fiscalizan el pago de todos estos impuestos? ¿Ya? El Servicio de Puesto Interno, que se enfocan plenamente en la aplicación y fiscalización de los impuestos internos, o sea, de todo tipo de impuestos, del IVA, de las boletas, etcétera. Ellos son los que ven si realmente se está llevando o se está ejecutando como lo dice la ley. La Dirección Nacional de Aduanas, que fiscaliza todo lo que entra y todo lo que sale del país, ya que también hay impuestos fijos en ciertos productos, en ciertos insumos, etcétera. Y la Tesorería General de la República es la que hace la recaudación o cobra todos los impuestos, ya sea de la Dirección Nacional de Aduanas y de los servicios del Servicio Puesto Interno. ¿Ya? Entonces la Tesorería General es la que cobra, la que se lleva todo ahí el chiche para la casa. O sea, para la arca fiscal. En resumidas cuentas, chicos y chicas, ya como para finalizar, en Chile, para que tengan cierta idea de lo que se produce en la actualidad, el 44% de los ingresos tributarios o el 44% de los ingresos a través de impuestos proviene del IVA, ¿ya? Recuerden el tema que hablamos del IVA en el impuesto regresivo. Y el 41% provienen de impuestos a la renta. No podríamos decir que Chile se enfoca en el impuesto progresivo y en el impuesto regresivo. Ojo con eso. Mientras que el 9% proviene de impuestos específicos, como 3% del tabaco y 6% del combustible. Yo diría que no, 6% del combustible, diría que más. Ya, pero quizás ha ido subiendo una alza porque, uff, que están cobrando, que sube el precio de los combustibles. ¿Ya? En resumidas cuentas, hay distintos tipos de impuestos, o sea, perdón, de responsabilidades. Responsabilidad es la acción que yo llevo a cabo o ejecuto, que tienen sanción, y por otro lado las obligaciones que tenemos como el pago de impuestos, todos estos tipos de impuestos que algunos
van directamente a nuestras actividades o a las empresas, o otras que van indirectamente, que van en los productos que compramos, para que lo tengan eh, en consideración cuando vayan a hacer la compra al negocio y pidan su boleta, porque ahí ustedes van a tener el registro de que pagaron sus impuestos. Recordar, realizar la búsqueda de conceptos y definiciones desde la página web del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Esa página web yo la voy a poner en la descripción del video aquí más abajo. La página web la encontrarán en la descripción del video. Y por último, con estos conceptos y definiciones que ustedes van a buscar en la actividad de estudio, además del PowerPoint en general, elaborará la evaluación para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Bueno, chicos y chicas, no les quito más tiempo. Esto fue el contenido de historia del sistema judicial en Chile. Eh, o sea, perdón, sistema judicial de la responsabilidad ciudadana en Chile, que es el tema de tercero medio. Responsabilidad ciudadana en Chile. Eh, Espero que lo hayan entendido, comprendido y hayan anotado sus dudas. Cualquier consulta o pregunta vía WhatsApp o en la interacción que será en unos días más. Bueno, chicas y chicas, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.